Continuamos con más acá en nuestra entrevista en El Poder del Voto y ya contamos con la presencia de Alberto Bonadona, analista económico. ¿Cómo está, Alberto? Muy buenas noches. Qué gusto. Buenas noches. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Hablemos de la situación por la que todo el mundo tiene una preocupación muy grande acá en el país, que es el tema de la bajada del dólar paralelo. ¿Cómo debe afrontar este tema el próximo gobierno? Bueno, en realidad la baja del dólar es una cosa que yo considero circunstancial, o sea, es de un momento y no va a ser algo que permanezca. No pensemos que vamos a volver a estar como en el dólar oficial. En este momento no hay un flujo de dólares que permita mantener este nivel o esta tendencia a la baja. Y lo que va a ocurrir, pues otra vez el dólar va a tender a subir y porque no hay una medida gubernamental que pues impida esta situación. Alberto, ¿usted cree que el próximo gobernante debería mantener el precio del dólar o este debería ser fluctuante? Bueno, es que el precio del dólar no se va a mantener a voluntad, se mantiene con una fluctuación y posiblemente eso es lo que tenga que hacerse. Puede tenerse lo que se llama una flotación sucia, donde el Estado va a participar del mercado y que puede establecer, si sube mucho, pues participar y vender dólares. Si baja demasiado, pues pondrá dólares, más bien comprará dólares para dentro de una banda mantener cierta estabilidad en el precio del dólar. Esto es lo que se llama flotación sucia y esto es lo que posiblemente tenga que hacer el nuevo gobierno. Y para esto requiere una cantidad de dólares que tiene que venir, ya sea de exportaciones, puede ser incluso del no pago a la deuda, por ejemplo, también puede ser una forma de tener dólares por un tiempo. Pero esta situación va a ser una situación bastante complicada que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno. Muy bien, hablemos del tema de la inflación en Bolivia, porque según el INE, se aceleró en el mes de junio por el tema de los bloqueos. Un 15.53 semestral y un 5.21 solo en ese mes. ¿Cree usted que estos números reflejan la realidad? Bueno, lo que reflejan es la realidad de un promedio. El promedio del índice de precios se saca con 396 artículos, donde están la más amplia variedad de productos y de servicios. Están servicios médicos, como están servicios de transporte, están productos alimenticios, como están productos de diversión, bueno, etcétera. O sea, todo lo que uno puede imaginarse está en ese índice de 396 artículos. Y lo que se tiene es un promedio de la variación de esos precios que van actualizándose mes a mes. En esa forma, pues de nuevo, lo que tenemos nosotros es una situación preocupante que sí se está reflejando una realidad que en promedio nos muestra que en el semestre pues ya hemos llegado a más de un 15% de inflación. Lo que se podía esperar es una inflación de un 30%. Si uno recuerda qué es lo que ocurría en la Argentina, donde estaban en una inflación pues muy elevada, pero era una situación demasiado compleja. Nosotros no estamos en esa situación equivalente, pero podríamos llegar a una situación que sea verdaderamente compleja y complicada para poder salir, salvo con medidas de shock, medidas muy duras. Muy bien, pasemos a hablar acerca de otro tema y hablemos del combustible. ¿Usted cree que es sostenible mantener la subvención en el país? No, lo cierto es de que no se puede mantener la subvención. Ahora, sin embargo, el quitar la subvención va a exigir también que haya una modificación en el tipo de cambio y que se pueda llegar al tipo de cambio paralelo, o sea, a cuánto llegue en el momento que se tomen esas medidas. Y esto además acompañado de otras medidas que puede ser para aliviar a los sectores más vulnerables, los cuales van a verse seriamente afectados.
Hablemos por favor de la economía del país y de estos últimos meses que le queda de gobierno a Luis Arce. ¿Usted cree que vamos a continuar con las filas por la gasolina, el alza en el precio del dólar, en la canasta familiar? ¿Cree que esto va a durar hasta fin de año o hasta cuándo esta crisis económica? Bueno, en realidad la crisis económica no ha sido enfrentada y más aún el propio presidente Arce ha dicho que no hay mayor cosa que hacer, que no se tiene dólares, y en realidad él ha señalado que hasta que no haya un nuevo gobierno no se van a tomar decisiones que puedan cambiar la tendencia actual. Por lo tanto, vamos a continuar con eso. Ahora, uno puede esperar que el nuevo gobierno, sea quien sea, salga presidente, pues ya se va a poder conocer qué medidas va a tomar y eso podrá hacer, por ejemplo, que las calificaciones de riesgo pues mejoren, pero en términos de tomar decisiones no puede hacerlo sino hasta el mes de noviembre. En consecuencia, parece ser que todo lo que vemos hoy día lamentablemente va a continuar en todo lo que pues significa un quietismo en el campo económico. ¿De qué depende, Alberto, que mejore la economía del país? Porque tenemos diferentes campañas políticas, por ejemplo, de que se puede resolver en 100 días. ¿Usted cree que esto es real o en cuánto tiempo mejoraría la economía del país y de qué depende? Le vuelvo a reiterar la consulta. Bueno, en realidad la mejora del país está en función de cuánto más podemos producir, en cuánto más podemos aumentar la productividad, por ejemplo, del sector agropecuario, cuánto podemos liberar la economía para que se exporte. Podemos pensar en que se pueden tomar las medidas que señalaba hace un momento, como es pues el levantamiento de las subvenciones, modificar todas las transferencias y préstamos con muy bajísimo interés a las empresas públicas y ver si realmente estas son eficientes. Ahora, estas medidas pueden generar el inicio de una recuperación, pero vamos a tomar entre un año o año y medio para empezar a sentir esa mejora y el impulso a las exportaciones que pueden darse, considero yo, primero a través del turismo, que genera divisas y genera una gran distribución de ingresos, genera empleo, y esto puede ser una mejora que ayude a llevar adelante los problemas que se van a desatar en todo lo que podemos observar ahora como una crisis que parecería ser no tiene salida. Pero se espera que el próximo gobierno sí tome las medidas y a la pregunta que me haces, pues yo diría que a partir del año y medio, 2 años o más, pues ya volveríamos a cierta normalidad. Continuamos hablando acerca de este tema de la crisis económica y del gasto público. ¿Cuánto cree usted que perjudica esto? El exceso de Bueno, el gasto público en realidad es algo que puede, en su momento, si se dirige a lo que tiene que dirigirse, puede ser muy positivo. Si en vez de haber gastado tanto dinero en, qué sé yo, más de 9 años tratando de inventar lo que ya hace más o menos se podía haber sabido en el litio, pues tendríamos nosotros otro tipo de gastos en algo que sea efectivamente productivo, por ejemplo, impulsar el turismo. En vez de tener una empresa como San Buenaventura que no tiene ni siquiera el 30% de sus insumos para funcionar y por lo tanto funciona a una tercera parte de su capacidad, o cualquier producto que se haya hecho en la última época, parece ser no tener ningún resultado positivo. En consecuencia, pues esas situaciones deben ser modificadas y eso ha sido con gasto público. Por lo tanto, va a requerir no solo una disminución del gasto, o sea, de los créditos que se dan a estas empresas, sino posiblemente más de un cierre de las empresas. Y esto no porque haya una mente maligna para hacerlo, sino que viene a ser la única forma de evitar que la economía empeore cada vez más. Bueno, y de manera puntual, ¿qué tendría que hacer entonces el próximo gobierno con estas empresas deficitarias? ¿Usted decía cerrarlas?
Bueno, algunas tienen que cerrarse. Por ejemplo, Carachipampa es una procesadora que es una fundición para producir plomo. Sin embargo, desde el momento que ha sido reconstruida, que se dio una empresa, diría una fundidora de los años 70, pues hasta ahora no funciona y posiblemente tiene más de 300 o 400 empleados que ganan un sueldo pero no producen nada. Uno no puede dejar abierto eso. O, que sea, tener una empresa como Bulo Bulo sin el gas. O sea, puede funcionar con el gas, pero el gas cada vez está cayendo. Entonces, ahí habrá que analizar qué empresa puede continuar, qué empresa puede tener los insumos necesarios y, en su caso, bueno, lamentablemente cerrarlas, bueno, con todos los efectos que se puede tener, pero a la vez impulsar otros sectores como es el agroindustrial para que exporte productos, o el turismo, que genera empleos y genera también divisas. Estos sectores pueden ser impulsados dentro de una nueva orientación que debe tener el nuevo gobierno. Hablemos acerca del tema del Producto Interno Bruto, que es del 0.73%, el más bajo luego de aproximadamente 36 años acá en el país. ¿De qué manera y qué es lo que tiene Bolivia para ofrecer al mundo y también lograr alianzas? Bueno, a ver, el Producto Interno Bruto yo considero que va a continuar cayendo porque, insisto, no hay una política de reactivación económica, no hay una política de reorientar un modelo que no tuvo ni pies ni cabeza y sí gastó enormemente. Ahora, respecto a lo que se puede lograr con otros países, sí, se puede buscar algún apoyo de gobiernos amigos que pueden ser Francia o la China, pero Bolivia no ha tenido una política coherente con el exterior, no ha aprovechado una serie de posibilidades que están ahí y no se han tomado. Es decir, por ejemplo, si se quiere integrar verdaderamente, por ejemplo, con China, ¿por qué razón no hizo ninguna política que vincule a Bolivia con el Perú y el puerto de Chancay, por ejemplo? Y no se ha hecho absolutamente nada al respecto. Entonces, tenemos una política exterior que no ha llevado a la mejora de nuestra economía, sino más bien al estancamiento que estamos viendo ya, con una caída del Producto Interno Bruto que posiblemente este año no sería nada raro que acabe incluso en cifras negativas, vale decir, un decrecimiento de la economía. Hablemos de un tema que importa a todos, que es el incremento en la canasta familiar. Se ha notado, bueno, los precios bastante elevados y los últimos días se ha notado un leve descenso. ¿A qué se debe esto? Bueno, en realidad algunos productos han podido recuperar ciertos precios o a la baja, o han mostrado que sí una mejora, digamos, al bajar los precios, digamos el pollo. Esto ha sido básicamente porque ya se levantaron los paros y se ha regularizado el transporte de productos. Pero hay otros productos que están agrícolas que pues sí pueden bajar su precio precisamente porque hay mayor abundancia. Pero los productos que son importados y que además hay insumos que son importados no van a permitir una baja en ciertos productos alimenticios manufacturados o en insumos que son de productos farmacéuticos también importados. Esos no van a bajar porque están atados al dólar. Esa es la situación que vivimos. Y esta baja de precios, que va a ser, insisto, ocasional, pues de nuevo vamos a sentir que va a haber una tendencia posterior lamentable, pero con relación a los productos. O sea, la inflación no es algo que se va a frenar porque no ha habido hasta este momento ninguna medida que pueda frenar efectivamente la inflación. Esa es la situación. Bueno, y ante esto el gobierno responsabiliza netamente al bloqueo de vista por el incremento de los precios en la canasta familiar. ¿A qué otros elementos usted atribuye esta alza? Bueno, en realidad el factor fundamental que desató todo lo que estamos viviendo es la caída de producción
del gas. O sea, a partir del año 15 es que nosotros estamos viviendo una caída en la producción, y no solo en la producción de gas, sino en la producción, por ejemplo, al no permitir las exportaciones de productos agroindustriales, que eso no hay razón para impedir que haya exportaciones, más aún cuando no tenemos divisas. Entonces, en esa situación que estamos viviendo, pues es inevitable que toda la producción vaya cayendo y estemos en una situación más bien que se agrava cada vez con gastos o incluso proyectos que no entregan más productos, sino simplemente muestran una respuesta a una región, colocándole ya sea un túnel o poniéndole cualquier planta que se ha hecho solo para mostrar que se está haciendo algo por esa región, pero que en lo real no es productivo. En consecuencia, nosotros vamos a tener no un aumento de producción, una disminución de la inversión pública y además una disminución también de la inversión privada, porque frente a la situación en general que se vive en la economía, pues no hay mayor motivación para subir la inversión en el país. Periodista Alberto Bonadona, analista económico. Continuemos con más, por favor. ¿Qué tendría que hacer el siguiente gobierno con la Gafi? ¿Se debería ejercer un control a las fortunas, Alberto? En realidad, habrá que ver cuáles son las razones que están detrás de estos controles. Es verdad que la Gafi puede ser una institución que exija que se tomen medidas en contra del terrorismo o en contra del lavado de dólares, pero en Bolivia pues todavía se tiene tiempo para ajustarse a esas normas, y considero que en Bolivia se ha hecho más noticias sobre esto por una razón política más que por una razón efectiva de control o de modificación de las normas. ¿Cuáles son las opciones que tiene Bolivia en cuanto al tema de exportación? Hablemos, por favor, también acerca del tema de la biotecnología. Bueno, Bolivia tiene muchas posibilidades de generar exportaciones, particularmente en el campo agroindustrial. Y ese sería uno de los aspectos más importantes que deba enfrentar un nuevo gobierno. Pero también existe la posibilidad de impulsar el turismo. El turismo puede ser un gran motor del desarrollo y generador de divisas. En consecuencia, esta debería ser una de las prioridades de cualquier gobierno que se inicie a partir del mes de noviembre. Ahora, el uso de la biotecnología es un uso que puede ser muy controvertido, particularmente en la soya, pero ya prácticamente en Bolivia ya no hay soya que no sea transgénica. La aceptación de manera ya oficial debería darse porque no existe en los hechos. Ahora, que tiene una serie de condiciones y de situaciones que deberían ser analizadas, sí, particularmente en el caso de la soya. Pero Paraguay ha logrado un gran aumento de sus exportaciones gracias precisamente al uso de semillas biológicamente modificadas. En Bolivia se podría asumir algo similar en otros puntos, como puede ser el maíz, que no ha presentado las mismas condiciones biológicas que la soya. Vale decir, en la soya, cualquier soya que sea no transgénica se convierte en transgénica al tener cerca o en un cultivo cercano una semilla que sea biológicamente transformada. Eso no ocurre con el maíz y sí se podría también aumentar la producción de maíz. En el caso de la soya, pues ya hacerlo oficial, porque en los hechos es así como existe en Bolivia la soya. Ya no existe soya que no sea biológicamente modificada. Bueno, hablemos nuevamente de este tema del combustible y por qué el Estado actualmente importa tanta gasolina y diésel y no crudo si tenemos tantas refinerías. ¿No sería mejor darle un valor agregado a esto? Bueno, sin duda, si no lo hace es porque no hay la política que pueda impulsar una mayor importación de petróleo para ser transformado en las plantas que existen y que han sido, incluso muchas de ellas, o varias de ellas, inauguradas y creadas en el gobierno del MAS. Pero
Yo creo que ahí el gran problema está en lo que significa el transporte en cisternas, donde ahí se tiene un grupo de personas que logran tener un beneficio de ese transporte, a la vez de que existen vínculos con sectores del gobierno que en los hechos pues van a ser condiciones que no se pueden cambiar precisamente porque hay los negociados detrás de ellos. O sea, modificar esto supone cambiar el gobierno. De otra manera, nosotros podríamos tener una gasolina mucho más barata al comprar petróleo y cambiarlo a refinar a gasolina. Pero no es lo que se va a hacer. De nuevo, la voluntad del gobierno no va por ese lado, no está comprometido con esas respuestas y pues vamos a continuar con importando gasolina, importando diésel en los ya acostumbrados cisternas, que lo que hacen más bien es encarecer el producto y además favorecen a esta situación de colas, de desabastecimiento, porque si hay un paro, hay desabastecimiento. Si no lo hay, tampoco es un traslado que se presenta de forma continua, porque no existen los recursos para pagar a los proveedores de los combustibles. ¿Qué pasaría, Alberto, si se acaba el gas en el país? Porque el proyecto de Mayayar tardaría aproximadamente 7 años en ser explotado y mientras tanto, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno ante esta crisis por falta de gas? Bueno, en realidad lo único que se va a tener es un agravamiento de la situación, porque vamos a tener que importar gas después de haber sido exportadores de gas y entre los más importantes en Sudamérica, pues vamos a convertirnos en importadores de gas, lo cual nuevamente pondría en serio problema en la necesidad de divisas. Por eso considero que el nuevo gobierno sí va a tener que tomar cartas serias en este asunto, modificar todo lo que significa la producción de gas, ya con la exploración que tendrá que impulsarse, pero si es necesario importar va a tener que hacerlo, pero eso supone también que va a estar transformando la economía a una economía que pueda exportar más, disponer de más dólares, y esa importación que tendrá que ser, esperemos, solo temporal, pues llegue en algún momento a abastecer ya las necesidades que Bolivia ahora tiene con toda la instalación que se ha hecho de gas domiciliar. Pero hasta ese momento posiblemente nos veamos en la contradictoria situación de habernos convertido de gran exportador a un gran importador. ¿Qué cree usted que debería suceder con la inversión de la planta de urea y amoníaco también en el país? Porque en caso de que no hubiera más gas, ¿cómo funcionarían estas plantas? Bueno, estas plantas, si no hay gas, pues van a tener que cerrarse, porque su materia prima es el gas, y esto posiblemente no solamente va a ocurrir con la urea, que necesita gas y la planta está hecha para utilizar como materia prima gas natural, sino también hay plantas termoeléctricas que utilizan el gas para producir electricidad. O sea, no sería nada raro que de aquí a unos 3, 5 años, si es que no hay un impulso distinto en la economía, pues nosotros tengamos apagones como los que se ven en Venezuela, que de pronto pues no existe la energía suficiente como para impulsar los generadores de electricidad. Entonces, la verdad que la falta de gas en Bolivia puede generar una serie de problemas que además encadenarían a otros sectores como es el manufacturero o el propio sector de transportes. Y también afectaría al sector doméstico porque nos veríamos agravados por esta escasez de gas. O sea, no es solamente Bulo Bulo el que depende de gas, sino también está la producción de electricidad, así como también la fabricación de acero en el Mutún. Va a ser con energía que viene derivada del gas. O sea, si hay hornos, van a ser hornos con gas. Y esta situación se va a ver seriamente agravada porque no se hizo la exploración en su momento.
Alberto, cambiemos un poco acerca de este tema y hablemos de las propuestas económicas que tienen los diferentes partidos políticos. Por ejemplo, la propuesta de Eduardo del Castillo. ¿Usted cree que va a ser una propuesta similar a de Luis Arce o qué podemos mostrar de diferente de él? Bueno, yo lo he oído a Del Castillo, y Del Castillo plantea, por ejemplo, el cierre de algunas empresas que no sean productivas. Él dice que ciertas empresas, y pone el ejemplo de Equipus u otras empresas que no generen utilidades, él las cerraría, o incluso habla de una privatización. El otro aspecto es de generar recursos y posiblemente tenga que asistir y modificar las situaciones de llegar a hablar con el Fondo Monetario Internacional, cosa que ahora pues es negado totalmente por el actual presidente. Me imagino que él, al abrirse a otras alternativas, también va a tener que, especialmente si se quiere acelerar la recuperación boliviana, va a tener que asistir al Fondo Monetario Internacional. Y veo que hay cierta apertura en su discurso al respecto. O sea, veamos si esto ya se traduce en algo mucho más específico en lo que él promete presentar como propuesta económica. Bueno, y hablemos también acerca entonces de las propuestas económicas que tiene Andrónico Rodríguez. ¿Cuáles son las diferentes propuestas que tiene, por ejemplo, con Eduardo del Castillo? Bueno, la verdad que yo no he oído una propuesta muy específica de Andrónico. Me imagino que está preparando para tener una respuesta ya al momento actual efectiva. Si hay algo que se ha dicho es que podría continuar con algunas medidas que ya se hicieron en el llamado modelo de importación, de sustitución de importaciones que tiene el actual gobierno, pero tendrá que evaluarse eso y veamos hacia dónde va Andrónico. Hasta este momento no hay todavía un planteamiento específico, bien claro y bien orientado por parte de Andrónico Rodríguez. Y hablemos entonces también acerca de las propuestas que tienen los partidos de derecha. ¿Qué opina, por ejemplo, de las propuestas económicas que tiene Samuel Doria Medina o Tuto Quiroga? Bueno, son propuestas que en este momento en realidad se han vuelto casi imprescindibles debido al lugar en que estamos en la economía. O sea, la respuesta de, por ejemplo, cerrar empresas públicas no es precisamente una respuesta que emerge porque estas empresas funcionan una maravilla, sino es una respuesta porque no funcionan. No hay un proyecto productivo que en este momento funcione. Funciona un proyecto de servicios, pero sin utilidades, como es el teleférico. Pero no hay proyectos productivos que permitan ampliar efectivamente la base económica. Entonces, eso lo plantean los partidos como el de Tuto Quiroga o los planteamientos que tiene Doria Medina, precisamente en función de que lo que se tiene hasta ahora no ha dado ningún fruto. Entonces, el cerrar empresas públicas no es porque son agentes del imperialismo, sino porque esas empresas no funcionan y son simple y llanamente un gran gasto para el Estado y el mantenerlas sin ninguna proyección a futuro efectiva. ¿Qué cree usted, Alberto, acerca de los alcaldes que ahora se están postulando a la presidencia del país? ¿Cree que ellos administrarían el país así como administraron las alcaldías? Bueno, la verdad es que no conozco en ese campo a ningún candidato que esté todavía en ese plan. Lamento mucho, pero no tengo una respuesta para esa pregunta. Hablemos entonces, por favor, acerca de los foros económicos. ¿Usted cree que estos foros son adecuados también, que estos foros que reúnen a los candidatos? Bueno, en realidad los foros, la manera en que se han venido dando, les permiten a los candidatos hablar de lo que ellos quieren con alguna situación algo más específica respecto a lo que no dicen o respecto a cómo efectivamente solucionar la crisis. Y por lo tanto, hasta ahora yo creo que los foros que se han dado en Bolivia no han sido lo suficientemente profundos como para llegar a tener una idea clara de hacia dónde llevarían al país. Los planteamientos son generales y en algunos casos
no existe la confrontación entre ellos, o sea, que sería lo ideal, tener ahí, ya sea, por decir, Reyes Villa con Tuto Quiroga con Doria Medina con pues Del Castillo, y que podamos confrontar en los ya discursos que puedan aclararnos cuáles son sus diferencias y hacia de dónde llevarían la economía boliviana. Pero mientras tanto son discursos que solamente refuerzan lo que ellos han estado prometiendo, pero no llegan a hacerse verdaderos cuestionamientos de los planteamientos que han estado haciendo hasta ahora los candidatos. Y ya para concluir con la entrevista, Alberto, ¿cuáles son los aspectos económicos que usted cree que deben considerar todos los votantes de las propuestas que tienen los candidatos? Bueno, yo considero que en primer lugar tienen que decirnos exactamente cómo van a conseguir dólares en la transición. Esto es algo que no lo van a conseguir mediante el Fondo Monetario Internacional, sino después de una negociación que puede ser fructífera, digamos, en un año y medio, o posiblemente tome más tiempo. Entonces tienen que decirnos cómo van ellos a enfrentar esa situación de transición. Luego, precisamente para esa transición, van a requerir decirnos cómo van a importar el combustible y con qué recursos. Tienen que decirnos, si ellos dicen voy a traer 10.000 millones de dólares, van a hacerlo con empresas que van a participar de un proceso de licitación. Si es una licitación, de nuevo, ahí se tiene mucho más tiempo que el que dicen. Bueno, estoy hablando específicamente de Reyes Villa. En el caso de Doria Medina, tendrá que decirnos precisamente qué es lo que va a hacer en los 100 días, porque en 100 días no se va a solucionar los problemas complejos actuales de la economía. Sí se pueden tomar medidas de shock, medidas que apunten hacia una solución, pero soluciones que sean en 100 días, que podamos nosotros disponer de todos los dólares que ahora no se disponen, o que se pueda levantar el cepo cambiario que existe en la banca, no lo van a hacer, pero sí puede tomar medidas que apunten hacia esa solución. Lo propio, bueno, con Tuto Quiroga, que él dice que va a ir al fondo a conseguir 12.000 millones de dólares de nuevo. Ahí se necesita tiempo y se requiere toda una negociación larga, y además con funcionarios de alto nivel que posiblemente tengan que ser contratados consultores de muy buen nivel de conocimiento de lo que es el Fondo Monetario Internacional, cómo funciona esa entidad y cómo es que podemos nosotros entablar una negociación que nos permita disponer de la cantidad de dólares que es necesario para salir de esta situación, que sin dólares no va a haber posibilidades. Y bueno, nos tienen que decir qué van a hacer, por ejemplo, respecto a los problemas ecológicos de medio ambiente, y no he oído una propuesta clara en que sea una respuesta a problemas que enfrentamos año a año en ese sentido. Bueno, o sea, hasta este momento creo que no ha habido una visión de futuro. ¿Qué tipo de país van a construir? Si vamos a seguir siendo un país extractivista, vamos a ser extractivista en una transición hacia qué tipo de economía queremos. Muy bien, ahí escuchábamos entonces las palabras de Alberto Bonadona, analista económico, a quien queremos agradecerle por su presencia acá en El Poder del Voto.